Hola a todos, espero que estén muy bien. Ya llegamos casi al final del curso. Solo nos faltan dos prácticas, la de esta semana y la que sigue. Esta semana tenemos reacciones de proteínas y la semana que viene tenemos ya lipios para finalizar el curso. Así que ya casi se deshacen de nosotros. Con proteínas vamos a ver algunas generalidades de las reacciones de proteínas que vamos a este, evaluar en el laboratorio y vamos a ver los detalles de algunas reacciones que tenemos. La práctica es una práctica muy sencilla, son prácticas cualitativas al tubo de ensayo. Entonces vamos a ver que esperemos que todo salga bien. Entonces, proteínas. Todas las proteínas están compuestas por una unidad base o un bloque base que son aminoácidos. Estos son los aminoácidos más que encontramos más frecuentemente en sistemas biológicos. Todos los aminoácidos tienen esta estructura que ven acá a la derecha y en particular, entonces tienen un grupo amino, un grupo carboxilato y un grupo que le llamamos una cadena lateral R, que dependerá de cada aminoácido. Entonces, como verán, cada grupo R cambia de acuerdo al aminoácido y en particular aporta ciertas propiedades para este tipo de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, grupos R, como los de la valina, la leucina y la isoleucina, que no tienen más grupos funcionales, son de carácter muy hidrofóbico, mientras que otros grupos R le aportan otras propiedades que ya hemos visto, como una sedina termina en el grupo R, termina en un OH y por tanto lo convierte en un buen nucleófilo. Estos son los grupos funcionales o los aminoácidos que van a terminar dentro de la proteína, por ejemplo, en enzimas, formando los ataques nucleofílicos que se requieren para favorecer algunas reacciones. Bien, como les mencioné, entonces, los grupos R y los grupos terminales van eh, van a impactar las propiedades físico-químicas de las proteínas y de los aminoácidos. Entonces resulta que, por ejemplo, en términos de pH, por ejemplo, cuando tengo un aminoácido pH bajo, entonces tengo un aminoácido cargado de forma positiva porque el grupo amino es el que reacciona como reaccionaría una amina usualmente. Luego, conforme yo voy aumentando el pH,
voy a llegar a un punto en que tanto el grupo carboxilo como el grupo amino están cargados y las cargas se neutralizan de nuevo. A esto es a lo que se le conoce como un sitio de un. Vean que en el sitio de un, la carga neta de la molécula es cero y contiene tanto cargas positivas como cargas negativas. Y si yo sigo aumentando el pH, voy a llegar a extraer el protón que tiene el grupo carboxilato, que reacciona como tal, como un grupo carboxilo. Y entonces, en este caso, los aminoácidos van a tener carga negativa. Entonces, condiciones ácidas, el que reacciona es el grupo amino, condiciones neutras, hay una eh, neutralización de cargas y condiciones básicas. Ahora, los aminoácidos también tienen una, como tienen un centro con sustituyentes distintos, vean que este carbono que está acá tiene cuatro sustituyentes distintos en todo momento. Esto implica que entonces esto es un centro quidal y entonces esto le provee giro a la luz. Y entonces vamos a tener eh, movimiento levo rotatorio y dextro rotatorio. Eso quiere decir que los aminoácidos también pueden polarizar la luz. Si polarizan la luz, entonces tienen imágenes especulares entre ellos y entonces tenemos eh, lo que conocemos como giro S o R. Entonces vamos a tener S aminoácidos y R aminoácidos. En la naturaleza, generalmente lo que encontramos son L aminoácidos. Aquí está el ejemplo de la L-alanina. Algo importante es que cuando yo sobrepaso las pKa de cada uno de los grupos funcionales, llega un punto de equilibrio que se llama el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es la suma de las pKas que encuentro en el sistema o en el aminoácido o en la proteína y eh, equivale a, o le llamamos un punto isoeléctrico donde, bueno, que puede ser, como ven aquí, puede ser fácilmente calculado. Y en el punto isoeléctrico es casualmente donde tengo este, una carga neta de cero. Muy bien. Aquí está lo que les mencionaba de los L-aminoácidos y los D-aminoácidos. Entonces, algo importante es que el punto isoeléctrico también va a verse afectado por la cadena
lateral o la cadena R. Cuando los aminoácidos o esa cadena R aporte protones al medio o tenga un grupo funcional que sea ionizable. Entonces, por ejemplo, vean el ejemplo de la arginina. En la arginina tenemos no solo el grupo amino, el grupo carboxilo, sino que la cadena R también tiene un grupo amino adicional, que de hecho es que también juega un papel preponderante en su actividad ácido-base. Entonces vean que la primera pKa es de 2,1. Esto implica que los grupos amino están cargados positivo. Si sigo aumentando o si sigo titulando, sigo aumentando la cantidad de equivalentes de OH, voy a llegar a un punto en que sobrepaso la pKa2, que la pKa2, estamos aquí, entonces vamos a tener ya una carga negativa contra 2 o contra una carga positiva. Y si sigo titulando, llego a una pKa de 12,5, que es ya donde todos los nitrógenos están desprotonados y solo el carboxilato está cargado negativamente. ¿Lo ven? Ahora, el punto isoeléctrico sería donde la molécula de arginina está cargada tanto positiva como negativamente. Y entonces su carga neta es de cero. Eso es esta especie que está aquí. Y su punto isoeléctrico equivale a 10,8. Y entonces vean que intuitivamente el punto isoeléctrico está cerca de el grupo más básico, por decirlo de alguna forma. Aquí hay algunos puntos isoeléctricos y algunos aminoácidos de más comunes para que más o menos vean, correlacionen la estructura con el punto isoeléctrico. ¿Qué pasa con las proteínas? Pues como las proteínas están compuestas todas por aminoácidos, lo que sucede es algo parecido. El comportamiento de la proteína depende de el- del, del número de residuos de aminoácidos. Se dicen residuos cuando están formando una proteína. El número, no solo el número de aminoácidos, sino el tipo de aminoácidos que están expuestos en la cadena. Y eso va a repercutir en su comportamiento. Entonces, por ejemplo, vean que para la caseína, una proteína muy común que estudiamos en leche, vean que cuando tengo pHs más bajos, las moléculas de caseína se hacen más pequeñas y se agregan. Y entonces se forman cúmulos de proteína. Conforme vamos aumentando el pH y llegamos a casi 7, llegamos al punto isoeléctrico de la caseína. Y si seguimos aumentando, vamos a ver lo que hay es aumento del volumen y desintegración de estos cúmulos. Todos estos efectos que vemos acá de pH son reversibles. Entonces vean lo que sucede. Y más o menos se ve más fácil lo que sucede, por ejemplo, a pHs altos. Vean donde las micelas, los cúmulos
de caseína se van rompiendo y cuando tengo un pH de 7 veo la leche, la mezcla estamos acostumbrados a ver, y si aumentamos hasta pH 10 vemos que la mezcla de micelas se rompe y lo que tenemos es una disolución casi translúcida. Muy bien. Ahora, para formar estas proteínas, cada aminoácido debe formar uniones con un aminoácido, con otro aminoácido. Y entonces, estas son las posibles reacciones que vemos, o las más comunes que vemos en las proteínas. Por ejemplo, tenemos un aminoácido que reacciona con un otro aminoácido en su punto, lo que se llama el N-terminal. Estos serían los grupos N-terminal y esos son los carboxilo terminal. Y entonces se forman a través de reacciones de deshidratación cadenas más largas. También podemos hacer la misma reacción, pero desde el carboxilo terminal con un alcohol, que eso ya estamos acostumbrados a verlo, que es un carboxilo con un alcohol formando un éster. Vean que son las mismas reacciones que ya ustedes vieron de carbonilos, pero aplicadas a aminoácidos. Vean que como tenemos un grupo amino y un grupo carboxilo, pues estos reaccionan como uno esperaría que reaccionen grupos amino y grupos carboxilo. Y podemos tener también la extensión la, de la cadena mediante el grupo carboxilo terminal con una amina. Otro, otra reacción interesante es la reacción que ocurre entre cisteínas. El grupo R de la cisteína tiene un grupo tiol y entonces estos grupos tiol pueden sufrir reacciones redox y hacer lo que se llaman puentes de disulfuro. Estos son los puentes que vemos en el cabello rizado. Entonces, entre más puentes de disulfuro tengamos, más rizos vamos a tener en el cabello. Entonces, en este caso se extiende la formación o la configuración de la proteína mediante el grupo tiol. Entonces, vean que en todos los casos, el enlace peptídico o la extensión de las cadenas se forman a través de una amida con pérdida de agua. Entonces, hay la unión de como les mencioné ahora, puede existir la unión de un carbonilo terminal y un amino terminal. Siempre con la pérdida de agua. Y entonces cuando tenemos dos aminoácidos ya tenemos un enlace, un enlace peptídico. Si tenemos dos unidades tenemos un dipéptido. Si tenemos más unidades tenemos un oligopéptido. Y eso es más o menos. Entonces vean que aquí puedo unir, puedo seguir extendiendo la cadena de proteínas tanto de este extremo como en este extremo. Ahora bien, resulta que cuando se me forma cosas interesantes es que
o algunos aspectos interesantes de este enlace es que cuando, como ustedes recordarán, hay enlaces que tienen eh, giro en tres dimensiones y un giro constante. Resulta que cuando yo hago, por ejemplo, en el aminoácido, todos estos enlaces tienen, excepto el doble enlace del carbonilo, tienen giro libre. Cuando yo formo el enlace peptídico, recuerden que en una amida el nitrógeno y el oxígeno comparten electrones y entonces se bloquea ese em, trasiego de electrones, lo que hace es bloquear el giro libre. Quiere decir que este enlace de acá tiene alguna o alguna especie de carácter de SP2 y entonces esto hace que los enlaces entre el oxígeno, entre el carbono que tiene el carbonilo y el nitrógeno no tengan hidro libre. Entonces vean que acá, donde están las amidas de la proteína, se bloquea el hidro. Los demás permanecen con hidro constante. Esto tiene implicaciones, como ven, en la forma tridimensional de la proteína. Y entonces vamos formando, conforme vamos alargando la estructura vamos formando eh, estructuras coplanares. Aquí está un poquito mejor, la carga parcialmente negativa y la carga parcialmente positiva del nitrógeno en la amida bloqueando el elegido. Creo que aquí queda un poquito más claro. Muy bien. Entonces ya para ir terminando esta parte, conforme yo voy alargando las estructuras de la proteína, voy formando cada vez estructuras o puedo formar estructuras más complejas. Entonces, cuando tengo solo la estructura primaria, quiere decir que tengo solo las cadenas de aminoácidos. Varias cadenas de aminoácidos empiezan a formar estructuras secundarias, que son hélices alfa, como estas. Vamos a ver si encuentro alguna. Una hélice alfa y dos beta, que son estos de acá, o láminas beta, que son estas de acá, que se señalan como flechillas. Estructuras supersecundarias, que son todavía eh, hélices alfa todavía más enrolladas entre sí y mezcla de ambas, como estas que vemos acá. Tenemos gido beta, láminas, láminas beta, hélices alfa, cosas así. Luego tenemos estructuras terciarias, que ya serían estas estructuras que vemos acá en tres dimensiones, y estructuras cuaternarias como las de las proteínas más complejas, como como la hemoglobina, que ya tienen
que se forman por varias subunidades. Bien. Aquí solo un par de ejemplos interesantes. Ya este lo habíamos mencionado antes. Por ejemplo, de cómo juegan las proteínas un papel preponderante y su estructura o su función depende de su estructura. Y entonces aquí el ejemplo que viene es de un inhibidor que se llama inhibidores de angiotensina, que son los que controlan la presión arterial. La angiotensina 2 es la proteína que está involucrada en la constricción de arterias. Y entonces es la que va a regular cuánto de tensión arterial van a generar esas arterias, depende de cuánto se cierran y cuánto se abren. Entonces vean que, por ejemplo, toda la cascada empieza con angiotensinógeno, que es esta proteína que vemos acá. La renina, que es la que produce los riñones, es una enzima que corta el angiotensinógeno. Entonces vean que corta aquí en la leucina número 10 y entonces ahora tenemos este pedacillo de proteína, ahora le llaman la angiotensina 1 y luego hay otro corte para generar la angiotensina 2, que como les dije es la que regula constricción, y otro corte por la aminopeptidasa para formar angiotensina 3. Entonces vean que los inhibidores o las pastillas, algunas pastillas para la presión, lo que hacen es bloquear este corte, la función de esta enzima, y entonces no se produce angiotensina 2. Entonces hay menos constricción arterial. Y otro ejemplo interesante es a través de pues, el uso de enzimas en síntesis, que como ejemplo tenemos la síntesis de la duloxetina, donde vean que utilizamos una enzima, una cetorreductasa, para poder hacer la conversión. Entonces, ya para la práctica es una práctica, como les menciono, muy sencilla. Lo que vamos a hacer es agarrar unos cuantos mililitros de leche en un tubo de centrífuga de 50 mililitros y vamos a ponerlo en la centrífuga. Las centrífugas, aquí hay un pequeño diagrama. El único cuidado que hay que tener, todavía no lo hacemos, bueno, tengo entendido que algunos de los grupos sí lo usaron en la práctica pasada. Los que no lo han usado, la centrífuga, el único cuidado que tienen que tener es que las centrífugas tienen que o los tubos en la centrífuga deben montarse de tal forma que se equilibren los pesos. Entonces, si ponen un tubito con leche para centrifugar, digamos acá, tienen que poner otro exactamente en la posición diametralmente opuesta en el carrusel para que se equiparen los pesos.
Si no hacen esto, la centrífuga se desequilibra. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar unos 50 mililitros de leche y vamos a agregarle eh, ácido acético hasta precipitar las proteínas. Con la centrifugación, lo que vamos a hacer es bajar o forzar el cúmulo de proteínas al fondo. Y entonces toda la proteína se nos va a quedar en el fondo del tubito y entonces podemos ya decantar. Al sobrenadante, es decir, al líquido que nos queda, lo vamos a guardar para hacer Benedict. Ya ustedes hicieron Benedict la vez pasada. Y al sólido que nos queda, vamos a lavarlo con 25 mililitros de acetona. Vamos a filtrar al vacío en un búter y vamos a lavar de nuevo con éter etílico con 25 mililitros. Entonces lo que nos va a quedar es cuando se nos va a poner el disolvente, nos va a quedar un sólido muy, muy seco, muy particulado, color blanco. Ahora, a la proteína que nos quedó, es decir, la caseína que acabamos de precipitar, ese polvito blanco, lo vamos a guardar para hacer las siguientes pruebas. La primera que vamos a hacer es la prueba de Biuret, que se basa en agregar iones cobre 2 y entonces se forma este complejo de color violeta. Biuret es inespecífica, entonces va a formar precipitado para todas las proteínas. Y entonces vamos a probar con queratina, albúmina, gelatina, caseína que tenemos en el laboratorio, la caseína que ustedes acaban de precipitar. Vamos a probar con el sobredante de la leche y con la fuente de proteína que ustedes traen. Eh, como estas pruebas se basan en el color, si su proteína ya tiene color, entonces vamos a agregar un poquito de carbón activado o vamos a filtrarla a través de un poquito de carbón activado para o, o pasarla a través del carbón para quitarle un poco del color. Y entonces eso es lo que van a obtener. Pasan de de un color azul, azul esmeralda a un púrpura. Esa sería positiva para proteínas. Más o menos se ve así. Luego tenemos la santoproteica, que nos dice si hay presencia o no de titosino triptófano. Se agrega ácido nítrico concentrado con el baño en María y se neutraliza con hidróxido. Y esto es más o menos lo que se obtiene. La base de esta prueba o la función de esta prueba es nitrar
los grupos aromáticos de las cadenas R de los aminoácidos, si es que están presentes. Entonces, un color naranja o un precipitado naranja amarillo nos da una prueba positiva para la santoproteica. Luego tenemos la prueba de Million, que se basa también en la presencia de grupos eh, de tirosina o residuos de tirosina, y lo que hace es un precipitado con el mercurio de color rojo. Entonces, un precipitado de color rojo nos da, eh, en la presencia de nitrato de mercurio, nos da una prueba positiva. Luego, el acetato de plomo nos indica la presencia de residuos con cadenas laterales con azufre, como la cisteína que vimos anteriormente, y un precipitado negro nos da positiva para la prueba de acetato de plomo. Ahí está Million, más o menos. La prueba de Sakaguchi se basa en agregar alfa-naptol y un agente oxidante como el hipoclorito de sodio. Y entonces forma este complejo, este aducto más bien, de alfa-naptol, que es de color rojo. Entonces, un precipitado rojo nos da o nos indica la presencia de arginina en las proteínas. ¿De acuerdo? Luego, el nitroprusiato es una prueba también para determinar cisteínas en la proteína. Nos ayuda a diferenciar entre las cisteínas y la cistina, que la cistina es la forma oxidada de una cisteína. Y se utiliza pruebas de, eh, en pruebas de orina para ver cistinuria. Y esto es lo que sucede. Es la formación de un complejo de color rojo también. Entonces, si no hay cambio, hay ausencia de cisteína, y si se forma un color rojo, un precipitado de color rojo, es que hay cisteína presente en la proteína. Y listo. Esas serían las pruebas más o menos que tenemos para esta semana. Tenemos un par de pruebas adicionales, pero son muy sencillas. Una es de neutralización por etanol y otra es de neutralización por calor, pero eso es, creo que no hace falta comentarlas mucho para que ustedes vean el efecto que tienen los disolventes y la temperatura sobre las proteínas. Perdón. Y listo. Eh, Creo que eso era todo. Nos vemos en el laboratorio. Si tienen alguna duda, nos pueden, nos pueden indicar, y que estén bien.